Bienvenidos nuevamente a este espacio de matemáticas en donde estaremos retroalimentando la evidencia de trabajo número 2 que llevaba por tema multiplicación y división de números positivos y negativos. Aprendizaje esperado, resuelve problemas de multiplicación y división con números enteros, fracciones y decimales positivos y negativos. Ahora sí, vamos a comenzar. Recuerda tener a la mano tu evidencia de trabajo para realizar las correcciones necesarias. Comenzamos. En el ejercicio 1 se nos plantea el siguiente problema. Néstor y sus primos juegan con 4 dados de 6 caras y 2 tarjetas, una con la leyenda números positivos y otra de números negativos, como se observa en la imagen. Por turnos, cada uno lanza todos los dados y suma los puntos que obtiene, sean positivos o negativos, según la tarjeta que tomen al azar. Representa como una suma y multiplicación los siguientes resultados del juego. Aquí podemos observar la tabla donde se nos presentan cada una de las jugadas obtenidas por Néstor y sus primos. En la segunda columna vamos a representar ese juego a través de una adición y su resultado, que es la suma. Y en la tercera columna vamos a representar como una multiplicación y el resultado de esta. Recuerda que la multiplicación son sumas abreviadas, entonces aquí podemos ver la relación que existe entre la suma y la multiplicación. Recuerda que el lunes de la semana pasada tuviste este tema de la multiplicación como una suma iterada. Así que comenzamos. En el primer problema teníamos que plantear una suma de números positivos. Aquí pues el dado nos aparece 4 veces la cara con el número 3. Así que el planteamiento debió haber quedado 3 más 3 más 3 más 3 es igual a 12. Ahora, en la tercera columna, la multiplicación y su resultado, teníamos que tomar en cuenta pues que la multiplicación la podríamos representar con el número que aparece en el dado y cuántas veces apareció en el dado. Esto es 3 por 4, ya que la cara que asomó fue la del valor 3 4 veces en los 4 dados. Aquí también teníamos que tomar en cuenta las leyes de los signos para multiplicar. ¿Qué nos decían las leyes de los signos para la multiplicación? Que cuando multiplicamos un número positivo por otro positivo, el resultado nos va a dar un resultado con signo positivo. Cuando multiplicamos un número negativo por otro número negativo, el resultado también nos iba a dar un valor positivo. Cuando multiplicamos un número con signo positivo y otro que tiene signo negativo, el resultado que obtendríamos sería con signo negativo. Y de la misma manera, si multiplicamos un número negativo por otro positivo, el resultado que íbamos a obtener sería negativo. Aplicando estas leyes de los signos para la multiplicación, podemos decir entonces que si multiplicamos 3 positivo por 4 veces positivas, el resultado me va a dar 12 positivo. Recuerda que el signo positivo puede omitirse. Puede estar expresado o no puede estar expresado y ese 12 representa que es un valor positivo. En el segundo juego nos dice que la tarjeta salen puntos negativos y los dados son los que aparecen. Para representar la adición, aquí tendríamos que hacer uso del paréntesis para separar el signo negativo del sumando del signo de suma. Y se quedaría representado como negativo 2 más negativo 2 más negativo 2 más negativo 2 es igual a negativo 8. Recuerda que sumar números negativos, agrupamos los valores y se conserva el signo negativo. Para plantear la multiplicación de este juego, pues tendríamos que ver el número obtenido, que ya sabemos que va a ser en negativos, multiplicado por 4, ya que apareció en los dados 4 veces. Aplicando las leyes de los signos, tenemos una multiplicación de un número negativo por uno positivo, por lo tanto podemos decir que el resultado a obtener tendrá signo negativo. Y el resultado es 2 por 4, 8 negativo. En el tercer juego, los puntos
son en negativo y los valores son los que aparecen en los dados. ¿Cómo podríamos plantear la adición? Correcto, planteando negativo 1 más negativo 1 más negativo 1 más negativo 1 es igual a negativo 4. ¿Cómo podríamos plantear la multiplicación? Excelente, negativo 1 por 4, dándonos como resultado un producto con signo negativo. Recuerda que un número negativo por uno positivo me va a dar un resultado negativo. Cuarto juego donde las tarjetas valen en puntos positivos la cara que aparece en cada uno de los dados. ¿Cómo podríamos representar esta adición y su resultado? Excelente. 4 más 4 más 4 más 4 es igual a 16 positivo. ¿Y con una multiplicación? Claro, con 4 positivo por 4 positivo el resultado me daría 16 positivo. Y por último nos dice que los puntos serán negativos en valores que aparecen en los dados. ¿Cómo podríamos representar la suma de este juego? Excelente. Como nos habla de valores negativos, pues tendremos que sumar 4 veces, el valor negativo. Negativo 5 más negativo 5 más negativo 5 más negativo 5 es igual a negativo 20. Y como una multiplicación, ¿cómo podríamos plantearlo? Excelente. Negativo 5 por 4 me daría un resultado negativo 5 por 4, 20. Entonces el resultado o producto de esta multiplicación sería negativo 20. Sencillo, ¿verdad? Aquí lo único que nosotros tenemos que tener y recordar siempre al realizar una multiplicación de números con signo es la ley de los signos. Ahora resolvamos el ejercicio número 2, que nos dice: resuelve las siguientes multiplicaciones de números enteros con signo. Recuerda que el signo de por se puede omitir utilizando paréntesis. Esto ustedes ya lo habían trabajado en primer año. El signo de por se puede omitir ya que cuando nosotros entramos a un lenguaje algebraico, el signo de por puede confundirse con la literal X y en su lugar comenzamos a hacer uso del paréntesis. El paréntesis nos indica una multiplicación cuando se encuentra al lado de un valor numérico. ¿Sale? Entonces comenzamos. En el inciso A nos dice 5 por 4. Aquí nuevamente tenemos que tener muy en cuenta nuestras leyes de los signos para multiplicar. Como aquí los valores son positivos en los factores, entonces podemos nosotros anticipar que el resultado de esta multiplicación, o dicho de otra manera, el producto de esta multiplicación tendrá un signo positivo. Y realizando la multiplicación, como nosotros siempre la hacemos, 5 por 4, 20. Entonces el resultado me da 20. Muy importante volver a recordar que el signo positivo puede expresarse o no. Y eso no quiere decir que la respuesta sea incorrecta. Si tú no pusiste el signo de más, es válido porque se puede omitir y sigue representando un valor positivo. Ya lo habíamos comentado, pero es necesario volver a recalcar esta idea. No pasa nada si nosotros omitimos el signo positivo. En el inciso B nos dice positivo 3 por positivo 5, como ambos son positivos. Y observando mis leyes de los signos, pues puedo anticipar que el resultado va a dar positivo. Y mi resultado es positivo 15, ya que 3 por 5 me va a dar 15. En el inciso D, 2 por 7 negativo. Ahí puedo ver que tengo un signo positivo por un signo negativo. Yo ya puedo saber que el signo que va a tener mi resultado es negativo. 2 por 7, 14. Así que el resultado es negativo 14. En el inciso D me dice 3 por negativo 5. Nuevamente tenemos un signo positivo por un signo negativo. Mi resultado será negativo 15. Inciso E. Negativo 5 por 8. El resultado sería negativo 40. En el inciso F, negativo 9
por 7, el resultado sería negativo 63. En el inciso G, negativo 9 por negativo 8, ahí podemos ver que ambos tienen valores negativos y atendiendo a mis leyes de los signos, yo puedo anticipar que el signo que va a llevar el producto de esta multiplicación será positivo, ya que negativo por negativo me va a dar un resultado positivo. Resultado final sería positivo 72. En el inciso H, negativo 5 por negativo 9, el resultado sería positivo 45. Inciso E, 12 positivo por 13 positivo, el resultado sería 156 positivo. Inciso I, negativo 7 por 9, el resultado sería negativo 63, ya que estoy multiplicando un número negativo por uno positivo. Inciso K, negativo 6 por negativo 11, dos factores negativos me va a dar un producto positivo, 6 por 11 66, por lo tanto el resultado es positivo 66. Último inciso, 5 por negativo 4, tenemos un valor positivo por un valor negativo, por lo tanto puedo anticipar que el signo que va a tener mi resultado es negativo. 5 por 4, 20. Entonces mi resultado es negativo 20. Ahora resolvamos el ejercicio número 3, que nos dice: resuelve las siguientes divisiones de números enteros con signo. Recuerda que las fracciones también representan una división. Bueno, aquí cambiamos la operación, vamos a realizar divisiones, pero nuevamente vamos a recordar cuáles eran las leyes de los signos al momento de dividir. Cuando dividimos un valor positivo entre un valor positivo, el resultado me va a dar con signo positivo. Cuando yo divido un valor negativo entre un valor negativo, el resultado me va a dar positivo. Cuando yo divido un valor negativo entre un valor positivo, el resultado será negativo. Cuando yo divido un valor positivo entre un valor negativo, el resultado me va a dar negativo. Tú ya puedes hacer tus propias generalizaciones en relación a las leyes de los signos para multiplicar y para dividir. Ahora sí, comencemos con la resolución del ejercicio. ¿Cuánto te da 24 entre 8? Excelente. Como ambos son positivos, el resultado de dividir 24 entre 8 va a tener un signo positivo. Y el resultado sería positivo 3. En el inciso B me pide dividir 36 entre 18. Como ambos valores son positivos, entonces mi resultado será positivo. Y el resultado es 2. Aquí pude haber puesto el signo positivo, pero en esta ocasión lo omití y significa exactamente lo mismo, así que mi resultado es correcto. En el inciso C, 15 entre negativo 5, aquí como estoy dividiendo un valor positivo entre un valor negativo, entonces el resultado obtenido, que es 3, va a tener valor negativo. Inciso D, 18 entre negativo 3, estoy dividiendo un valor positivo entre un valor negativo, por lo tanto el resultado tendrá un signo negativo. 18 entre 3, me da 6 negativo. Inciso E, 14 entre negativo 7, voy a obtener negativo 2. Inciso F, negativo 21 entre 3 positivo, el resultado tendrá signo negativo ya que estoy dividiendo un número con valor negativo entre uno positivo. Siguiente, inciso G. Aquí tenemos expresada esta división como una fracción. Recuerda que para convertir una fracción a un número decimal, tengo que dividir el numerador entre el denominador. Entonces aquí dividimos 48 positivo entre negativo 12, nos dará el resultado de negativo 4. 50 entre negativo 5, el resultado será negativo 10. 24 entre negativo 4 dará el resultado de negativo 6.
negativo 18 entre negativo 9, fíjate que aquí cómo se representan que ambos valores son negativos, entonces el resultado será con signo positivo y nos da positivo 2. Negativo 21 entre negativo 7, el resultado será 3 con signo positivo, ya que estamos dividiendo dos números con valores con signos negativos. Inciso L, negativo 25 entre negativo 25, 25 entre 25 me da 1 y signos negativos en ambos números, entonces me va a dar un valor positivo, quedando como positivo 1. Y pues este ejercicio muy sencillo, aquí nuevamente volvemos a aplicar las leyes de los signos, pero para dividir. Recuerda que tú ya puedes empezar a hacer tus propias generalizaciones a través de las leyes de los signos. En el ejercicio número 4 nos piden, apliquen la relación entre la multiplicación y la división y completen las operaciones. Como tú bien aprendiste en tu primer año de secundaria, la multiplicación es la operación inversa de la división y viceversa, la división es la operación inversa de la multiplicación, así que cuando nosotros necesitamos buscar algún dato en la multiplicación, tomamos y hacemos uso de una herramienta que es las operaciones inversas y en este caso sería la división. Vamos a encontrar cada uno de los factores que hace falta en la multiplicación a través de la división. Entonces, en el inciso A nos dice 21, ¿por qué número me va a dar igual a 126? Aquí es muy importante empezar a hacer ese análisis de si yo tengo un resultado negativo y tengo un factor en positivo, ¿qué signo tendrá ese factor que yo estoy buscando? Y volvemos a aplicar nuestras leyes de los signos para multiplicar. Vámonos con la operación inversa para buscar el factor que nos hace falta, para encontrar ese factor que multiplicado por 21 positivo me dé negativo 126. ¿Cómo lo puedo buscar? Voy a dividir el resultado de la multiplicación, que es negativo 126, entre 21. Y el resultado, al hacer mi división, me va a dar 6 con signo negativo, ya que dividir un número negativo entre uno positivo me va a dar un resultado con signo negativo. Por lo tanto, podemos decir que el factor que hacía falta en esa multiplicación es negativo 6. Y con esta misma noción vamos a ir resolviendo cada uno de los incisos, siendo que en el inciso B el resultado de multiplicar negativo 8 y que nos dé 104 sería dividir 104 entre negativo 8 para saber que el factor que nos hace falta es negativo 13. Inciso C. Aquí puedes observar que al hacer tu operación de división te dio un número decimal que puedes convertir en una fracción. En este caso la dejé como impropia, pero también puedes representarla como una fracción mixta de 10 enteros, 2 séptimos. En el inciso siguiente, el factor que hacía falta en esa multiplicación pues es negativo 7. ¿Cómo lo buscamos? Pues dividiendo el resultado de la multiplicación entre el factor conocido. En el inciso E, el factor faltante fue negativo 24 y en el inciso F, el factor faltante fue positivo 11. Muy sencilla esta actividad, teníamos que aplicar lo que ya habíamos nosotros repasado en los dos ejercicios anteriores. Ahora es momento de retroalimentar el ejercicio número 5 y último de esta evidencia de trabajo. Recuerda que es muy importante que todos los conocimientos que tú vayas adquiriendo no solo seas capaz de resolver ya operaciones planteadas, sino también a través de un problema plantear tus propias operaciones para darle una solución. Y es lo que buscamos con el ejercicio número 5, que nos dice: resuelve los problemas. No olvides escribir la operación que planteaste para llegar al resultado. El problema número 1 nos dice: Pablo dividió el saldo de su tarjeta de crédito en 9 pagos mensuales. Su saldo es de 5.324.40 negativo.
cuánto restará a su deuda cada mes. Bien, aquí podemos ver que el saldo de la tarjeta está en números negativos. Esto significa o se representa de esta manera porque es una deuda. Tener una tarjeta de crédito es tener un saldo negativo, porque en lugar de tener ahorros, tú estás debiendo a un banco, a una empresa, alguna tienda de autoservicio. Entonces por eso lo representamos con un número negativo. Si él lo divide con el plan de ir pagando cada mes a esa deuda, ¿cuánto restará su deuda cada mes? ¿Qué operación podemos plantear para resolver esta situación problemática? Exacto, una división. Dividir el monto total de deuda entre el número de pagos mensuales que va a realizar. En este caso, la división quedaría planteada negativo 5.324.40 entre 9. Al solucionar esta división tenemos que el resultado sería negativo 591.6. Recordando que ese valor negativo en el resultado de esta división nos dice, o lo que significaría en la situación problemática, que cada mes va a restar 591 pesos con 60 centavos hasta finalizar el pago de todo su crédito. Muy sencillo, ¿verdad? Nada más tenemos que leer para entender el problema y plantear la operación que nos lleve a ese resultado correcto. En el siguiente problema nos dice, en una ciudad la temperatura varió negativo 1.5 grados centígrados de manera constante durante 2.5 horas. ¿De cuántos grados fue la variación cada hora? Fíjense que aquí, ¿por qué nos representa la temperatura con un signo negativo? Esto se representa o significa porque la temperatura, en lugar de aumentar, disminuyó. Es decir, que aquí cada vez había más frío. Por cada hora que transcurría iba bajando y bajando la temperatura. Había más frío. Entonces, si esa es la temperatura de descenso que se registró en 2.5 horas, es decir, 2 horas y media, ¿de cuántos grados fue la variación de cada hora? Pues lo que teníamos que hacer para buscar exactamente cuál fue la temperatura que disminuyó por hora, teníamos que realizar nuevamente una división. ¿Y qué íbamos a dividir? La temperatura que descendía entre el valor del lapso de tiempo que descendió, que es 2.5 horas. Realizando esta división obtenemos que el resultado es negativo 0.6. ¿Por qué el valor nos da negativo? Aplicando las leyes de los signos, tenemos que negativo entre positivo nos va a dar negativo, y este negativo llevado a la solución del problema significa que cada hora la temperatura va a bajar o descender 0.6 grados centígrados. Y bueno, pues con esto hemos finalizado pues ya la resolución de esta evidencia de trabajo número 2. Espero, ¿verdad?, haya resuelto tus dudas, y si tuviste errores, es el momento de corregir y aclarar esas dudas y esos errores que tú cometiste. Bueno, jóvenes, pues hemos llegado al final de esta retroalimentación de la evidencia número 2. Espero el video haya sido de su ayuda. Yo les agradezco por su atención y recuerden que si aún tienen dudas, preguntas, anótenlas para que estas puedan ser aclaradas en nuestra próxima videollamada que tendremos. Gracias y nos vemos en el próximo espacio de retroalimentación en la evidencia número 3.